¿Cómo están, Gunners? Bienvenidos a Arsenal Interactivo, el primer canal de Arsenal 100% en español. Y mi nombre es Gianfranco Belletich y estoy acompañado nuevamente de Juan Pablo Alzate para el día de hoy hablar de lo que tanto nos pedían. Hablemos de temas así, un poco del recuerdo de Arsenal, en el que nos despejemos completamente de la actualidad. Así que no vamos a hablar absolutamente de ningún tema actual, vamos a hablar simplemente de anécdotas, cosas del pasado de Arsenal, del pasado bonito, pero también vamos a tocar temas escabrosos, anécdotas inéditas, y vamos a empezar con un clásico de clásicos, que es el tema de los Invencibles, que puede ser un clásico, pero no todos pueden conocerlo. Ya saben que en Arsenal Interactivo, si te unes al canal de miembros, si te unes a las membresías, puedes acceder a los documentales de Arsenal en español, y tienes documentales de los Invencibles, de Arsenal, de Henry, de Bergkamp, de Sol Campbell, y pronto vamos a estrenar también el de Robert Pires, y tienes un montón de contenidos, e incluso la temporada de los Invencibles, la primera parte, ya vamos a publicar la segunda parte, los partidos con narraciones en español para que los puedas disfrutar. Bueno, voy a darle la bienvenida a nuestro amigo de Arsenal Fan Latinoamérica, Juan Pablo Alzate. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Jan, un gusto de nuevo estar acá en el canal, en Arsenal Interactivo, desde Arsenal Fan Latinoamérica. Un placer de nuevo, suscriptores y miembros del canal. Bienvenido, Juan Pablo, nuevamente aquí a Arsenal Interactivo, como siempre, y vamos a cumplir un pedido que nos salió, que ya lo estábamos evaluando, pero nos salió en vivo, nos salió en el directo, y bueno, ya no tuvimos nada más, que nos comprometimos en el directo y tuvimos que cumplir de una vez antes que la hinchada gane reclame. Bueno, vamos a hablar precisamente de un tema que a todos nos gusta y que prácticamente es el gran orgullo del hincha Gunner. Creo que fue la mejor temporada que un equipo de Arsenal pudo haber consolidado, y fue el logro más grande que hasta ahora no ha podido ser equiparado. Ha sido tratado de equiparar, por ejemplo en la temporada anterior del Liverpool estuvieron muy cerca, estaban a un paso muy firme, y bueno, cayeron con un equipo como Watford. Que Arsenal de los Invencibles, no sé, por algo son los Invencibles, no sé, ha habido varias comparaciones entre equipos, generaciones, pero cuando tú hablas de un equipo que es invencible, equipo que le pongas no te va a derrotar. Entonces, bajo esa premisa, creo que también funcionaría esto del tema de la media inglesa, y Arsenal lo cumplió. Creo que es uno de los últimos equipos que cumplió con la media inglesa, ¿no? Sí, definitivamente un equipo que siempre no ganó, pero o sea, salía a disputar los partidos, y si había que empatar, se empataba, pero definitivamente para ser derrotado fue muy complicado. Y el momento en que iban a cumplir el partido 50 invicto, por malas decisiones arbitrales, creo que perdimos el invicto, que fue contra el Manchester United, donde se apodó la batalla Old Trafford número 2. Bueno, sí, esa campaña tuvo varios altibajos, pero ninguno fue tan bajo como para que cayeran en derrota. Hubo varias escenas, sobre todo esa, como tú dices, la denominada batalla de Old Trafford, muy recordada, y que fue al principio de la campaña, pero vamos a ir un poco antes, vamos a los antecedentes para que la gente esté un poco en contexto. ¿Cómo llegaba este Arsenal? En los años anteriores, Wenger tenía, si no me equivoco, ya 6 años más o menos en el mando del banquillo, cuando en la temporada anterior, si no me equivoco, había prometido que iba a llevar al Arsenal invicto al trofeo, y fue catalogado de bufón. De loco. Varias veces catalogaron a Arsenio de bufón desde que llegó con sus gafas o sus lentes redondos, que parecía profesor de escuela, que los Tony Adams al principio no le creían, y cuando ya empezó a implantar métodos de entrenamiento, de alimentación, fue generando esa confianza también en los jugadores. Ya para esa temporada de los Invencibles, cabe destacar que empezamos con un arquero que ya estaba consolidado en Alemania, con un breve paso que tuvo por Italia en el Milán, que era Jens Lehmann, un arquero ya muy maduro, que empezó en el Schalke 04, donde tuvo mayor protagonismo, y fue al Milán y volvió al Dortmund. Eso fue un cambio de vereda que le trajo muchas críticas a Lehmann. Entonces ya cuando el Arsenal toca su puerta y llega al club, empezó como el equipo a formar un cimiento desde el arquero, y era con un arquero experimentado. Entonces hubo algunos juveniles, lo que era Cesc Fábregas, que no jugó tanto, era Gael Clichy, y estaba en esa nómina, pero nunca jugó.
estaba la Perla Reyes, que alternaba con Dennis Bergkamp, estaba Juanco Canú, Sylvain Wiltor, que ya estaba en el ocaso de su juego en el Arsenal, porque ahí partió al Lyon. Pero lo que mayor, o el logro mayor que logró Arsène con este equipo fue darle confianza a muchos jugadores en posiciones que jugadores jamás se vieron para cumplir un rol ahí. Y te pongo un ejemplo muy claro que fueron los laterales. Por derecha Lauren y por izquierda Ashley Cole. Los laterales que tenía Arsène Wenger eran muy importantes. Y como tú dices, cuando llega James Lehmann, de hecho, no era... creo que incluso terminada la temporada no cumplió el papel de invencible que el resto de sus compañeros cumplieron. Pero los laterales eran una cosa de locos. La verdad que Lauren y Ashley Cole se consolidaron, creo, como de los mejores laterales en el mundo en esos momentos. Sí, cabe destacar que si los suscriptores o los miembros no desconocen, Ashley Cole empezó a temprana edad, o cuando empezó como jugador, él era delantero. Y Al Lauren era un carrilero, casi un wing derecho. Arsène les dio toda la confianza, les dio que podían ser grandes jugadores siendo laterales, y les dio toda la confianza en el ataque para poder atacar. Es que, mejor dicho, ya toda la defensa, ninguno la posición que tuvo realmente fue con la posición que empezaron en sus carreras. Sol Campbell, Nicolo Touré fueron centrales en sus inicios, fueron volantes número 5, volantes de marca. Ya fueron retrasando sus roles y se convirtieron en unos grandes centrales muy potentes, muy físicos, que si los pasabas, los volvías a tener a los 2 segundos encima. Entonces, toda esa línea de 4 fue un acierto de Wenger, darle la confianza y potenció todos esos jugadores en un rol que inicialmente no era familiar para ellos. Una línea de 4 que era bastante flexible para esos tiempos, que se movía mucho, era muy intercambiante lo que hacía Kolo Touré con Lauren o Kolo Touré con Campbell, y sobre todo lo más interesante, a mí lo que me encantaba era cuando cogía la lanza Campbell o Kolo Touré. Sí. La forma en la que subían, tú sabías que algo podía pasar, algún tipo de peligro iban a traer. Si arrancaban, no paraban nunca más. O sea, cuando uno arrancaba, no paraba nunca más. O sea, se proyectaba, iba como una lanza, como lo dices tú. Y ahí es donde entra el rol muy importante de Gilberto Silva. Que Gilberto Silva era el volante de marca que muchas veces se hacía entre los centrales o hacía los relevos. Era importantísimo. Era de los primeros que empezamos a ver esos trabajos silenciosos en el cual pero que Gilberto Silva no era tan silencioso, en verdad, siempre se hacía notar porque también colaboraba bastante en el ataque, pero sobre todo su trabajo de relevos era lo más notable. ¿Por qué? Porque Patrick Vieira era un jugador enorme, que cuando llega a Arsenal, de hecho, el debut de Patrick Vieira fue como que un debut de circo, como si fuera así de espectáculo, que había llegado al pueblo, una cosa enorme en el medio campo, y la gente se extrañaba y decía: ¿es cierto que está jugando en el medio campo? ¿Qué hace tan cerca del área rival semejante cosa? Y al día siguiente en los periódicos fue la sensación del momento. Fue la sensación del torneo. Y bueno, ya para esta temporada llega completamente consolidado un Patrick Vieira que no tenía ningún tipo de rival en el medio campo y que no te daba una garantía absoluta. Creo que es uno de los grandes pilares, el capitán. Era el típico volante box to box o de área a área. Te podía recuperar una pelota junto a los centrales del propio equipo, pero también te podía definir picándole la pelota al portero rival, con esas triangulaciones entre Pires, Bergkamp, Henry, y que las terminaba definiendo Patrick Vieira. Era un volante completísimo, con una corpulencia muy notable. Y aparte de eso era un bravo, que muchas veces los clubes o los equipos lo necesitan, un bravo en la cancha, que recordamos esas batallas de Old Trafford, como te digo, la batalla número 1 en Old Trafford, que fue ese penal desperdiciado por Ruud van Nistelrooy en el último minuto. Esas batallas de Roy Keane con Patrick Vieira eran para alquilar balcón.
Algunos no se acuerdan mucho de, de esa. Bueno, la foto icónica de la batalla de Old Trafford tiene a un Martin Keown que para muchos puede sonar ya un poco prehistoria. Si ya esto es prehistoria, ya no sé, prehistoria, ¿no? Antes de Cristo. Martin Keown fue un muy buen central, pero él tuvo el lujo de pertenecer a los Invencibles, pero no tuvo casi participación. Él era el primer recambio de Colo Touré o de Sol Campbell, porque también estaba Pascal Zigan. Entonces eran esos dos centrales que hacían el recambio, pero ese partido que fue en Old Trafford, que era la fecha número 7, creo que nuestro invicto hubiera durado 7 fechas si Van Nistelrooy hubiera convertido ese penal. En el momento en que lo malogra, se ve la foto de Martin Keown saltando sobre él y Lauren también. Que hasta sí. Cristiano Ronaldo se metió cuando estaba muy joven todavía. Creo que le valió una suspensión, pero estamos hablando de otros tiempos y la gente comparará esto con la... bueno, una cosa es vehemencia, creo, y otra cosa es falta de respeto. Y en esos tiempos el límite era muy, pero muy, muy flojo, ¿no? Ahora tú te puedes dar cuenta más rápido porque el reglamento de la FIFA también es más más rudo, menos flexible. Por ejemplo, yo me acuerdo que Martin Keown o Patrick Vieira o Sol Campbell en uno de estos partidos se suspendido y le perdonaron y ya estaba de vuelta en el próximo partido. Sí. O sea, había ese tipo de cosas todavía. Había también este torneo, hay que ponerlo también en contexto. En la FA Cup todavía había el rematch. Te podías jugar 2, 3 partidos, 4 partidos contra el mismo rival. Entonces era una temporada que se podía hacer bastante larga. También era muy ruda, muy intensa, muy física, con equipos tan rudos como el Leeds, por ejemplo. Y yo me acuerdo que los partidos contra el Leeds eran pero unas batallas campales. Así era. Ya, es que los tiempos han cambiado mucho. Para los miembros y suscriptores que nos ven, en algún momento busquen un video en YouTube, donde lo quieran buscar, desde el camerino, desde el túnel, que tú ves hoy en día que son solo abrazos y entre los contrarios, entre los rivales. Los partidos de Manchester United con el Arsenal, desde el camerino, por eso vayan al video, era Roy Keane separado con Patrick Vieira, o sea, uno en una esquina o atrás y el otro adelante, separados por los jueces, por todo, porque desde el inicio ya se querían pegar, o sea, no se podían ni ver. Creo que ha sido el último clásico que yo he visto en Premier League, clásico. O sea, clásico que tenía jugadores, que tenía ambiente, o sea, que todo se prestaba. Con grandes jugadores como Ruud van Nistelrooy, que era un mano a mano siempre con Titi Henry, quién era el goleador. Hoy en día ves que un Manchester City-Liverpool, pero no es lo mismo como se veía antes. En ese momento Liverpool estaba muy caído, entonces puedo decir que era el último gran clásico que hubo. Era maravilloso. Sí, era maravilloso. Y justo Van Nistelrooy, justo ahora que mencionas esa rivalidad que tenía con Thierry Henry, ya luego años más adelante Van Nistelrooy cuenta y narra que era su pesadilla, que soñaba literalmente con Thierry Henry porque él metía 2 goles y Thierry Henry había metido 3. Él metía 3 y Thierry Henry resulta que había metido 4. Era una cosa de locos Thierry Henry y por eso es que su récord es tan difícil de igualar en el Arsenal y bueno, el que lo quiera intentar tiene que pasar bastantes cosas porque ahora el fútbol es un poco más complicado, tal vez era más fácil vencer a las defensas rivales o era Thierry Henry era tan brutal que las cosas las hacía parecer más sencillas de lo que en verdad eran. Thierry Henry me parece que era un jugador que definitivamente era capaz de ganar un partido solo. O sea, el equipo sácame el 0 que yo me encargo de anotar, sea fuera del área, sea llevándose a 3, 4 rivales con un cambio de ritmo, como solamente lo sabía hacer. Y es muy bonita esa anécdota la cuenta de Ruud van Nistelrooy, que una vez hizo 2 goles en Old Trafford y entrando al camerino llega Roy Keane y le dice, Ruud, qué bien, 2 goles hoy, y Ruud así con la cabeza mirando un monitor en el camerino. ¿Pero qué te pasa? No, Henry metió 3 hoy. Era la temporada de los Invencibles. Thierry Henry hizo 30 goles. 30 pepas, imagínate. 30 pepas se mandó Thierry Henry y acá estamos elogiando a los 23 de Mohamed Salah.
Sí. Bueno, otros tiempos, insistimos, otros tiempos completamente diferentes. ¿Y qué tan importante era el estadio en todo esto? Pero antes del Uf, estadio, sí, hablemos ya de una vez del estadio, porque también voy a conectarlo ahí con un personaje también. era un estadio más pequeño, creo que le cabían aproximadamente 38.000 personas, el de hoy es de Sí, 60.000, y era muy cercano, era un tipo estadio inglés, era muy cercano a los jugadores, y era mucha presión, y era un mítico estadio. Creo que cosas que de pronto me hayan dolido a mí en lo personal fue abandonar Highbury. Parecía un estadio hermosísimo, y creo que desde que abandonamos Highbury, no solamente por eso, pero sí perdimos un poco de mística. O sea, Highbury era Highbury, definitivamente. el mismo Arsène Wenger dice, ¿no? Nuestra alma se quedó en Highbury, nunca pudimos trasladar ese sentimiento, esa pasión, esa vibra, esa trayectoria, esa trascendencia que se expresaba y que era una mística completamente particular, que no podríamos describirla literalmente, o sea, no tiene descripción lo que un estadio como Highbury significaba para los Gunners de las graderías, para los Gunners de la cancha también. Era una cosa espectacular ver Highbury, a mí me encantaba. Y en los juegos de video era espectacular también Sí. porque era la cancha más chiquita de casi todos los equipos. Era una hermosura, de verdad. Highbury era una hermosura. Las graderías, las columnas, esas gradas a los costados en los que tú pensabas que la gente se podía caer. Yo paraba con vértigo, siempre paraba mirando a la gente. ¿Por qué paga para correr un riesgo de morir? No sé, la gente está Ya, y loca. era un estadio que, o sea, que la cámara de televisión daba para acomodar y se veía muy a ras, o sea, la cámara se veía muy pegada a la cancha, que otros Sí, estadios se ven muy desde arriba, esta se veía más a ras, o sea, era muy bonita la visual, de era por sí era muy bonita. exacto, era la temporada de los Invencibles y todas esas últimas, la campaña 2002-2003 también es otra imagen la que se ve comparada a las temporadas ya posteriores en Emirates. Pero bueno, quería conectar precisamente este estadio porque hay un jugador que no llega a disfrutar de la siguiente era y ese es Dennis Bergkamp, el gran compañero de Thierry Henry, y creo que las cosas no hubieran funcionado de la misma manera si es que no se hubieran cruzado en el camino estos dos señores. Definitivamente. Dennis Bergkamp llega de un fracaso rotundo en el Inter de Milán. Aunque en la temporada de los Invencibles él no fue siempre titular, él alternaba mucho Exacto, con esa Barlour, posición con Parlour, Parlour también él alternaba con Liumber, entonces era algunas veces jugaba Wiltor, la Perla Reyes, Wiltor, Juanco Canú, o sea, eran varios que hacían esa posición. Y ahí es donde yo quiero entrar, que en algún momento en el podcast anterior yo hablé de Pep Guardiola, no quiero tirarle nada a él, pero cuando habla de Messi, que el falso 9, no, el falso 9 existió desde esa, o yo creo que existiría desde hace más tiempo, pero la temporada de los Invencibles se jugó con un falso 9, o sea, era el 4-4-2, que era Henry y Berkan adelante, pero Berkan nunca se quedaba posicionado adelante, él bajaba al medio, recibía, y el que tenía toda la libertad adelante era Titi Henry. Era un jugador, Dennis Berkan, con una clase enorme que te podía bajar el balón como se lo enviaras, era un crack. Era totalmente frío para definir, para hacer los pases, te dirigía todo, te administraba todo el juego, las pausas, o sea, los balones, sabía cuando llegaba Vieira por sorpresa. Hay muchos goles que Vieira arranca desde el medio y el único que lo detecta es Berkan, que ya sabía para dónde iba. O sea, el fútbol era exquisito, es sí, inolvidable. sí, sí, se comprendían a la maravilla, se Maravilla. comprendían a la maravilla. Mucha lástima cuando se tuvieron que separar, cuando, bueno, cuelgan los chimpunes, mejor dicho, Dennis Bergkamp, justo antes de ir al Emirates, ¿no? Solamente Sí, tuvo su partido de despedida en ese estadio. en Emirates. Bueno, no podemos olvidarnos de dos personajes claves, pero claves en esta estructura. Ya lo habías mencionado hace un ratito, Pires y Freddy Ljungberg. Estos dos hombres que, no sé, hoy por hoy, a pesar de que el fútbol es muy moderno, creo que encajarían perfecto en cualquier equipo del fútbol moderno hoy. Perfecto. Perfecto, perfecto. O sea, Robert Pires era una elegancia, la elegancia de jugador era increíble. O sea,
ese equipo era muy bonito, o sea, desde que planteabas el partido en la figura, tú veías un 4-4-2 muy marcado, pero realmente el equipo cuando atacaba era un 4-2-3-1, que es donde yo digo que el falso 9 era Bergkamp y bajaba al medio, y los dos extremos eran Pires por izquierda y Ljungberg por derecha. Coincidencialmente con el equipo que tenemos hoy, nuestra banda más fuerte era la banda izquierda, donde Pires marcaba la diagonal siempre al medio para que Ashley Cole tuviera toda esa banda para él. O sea, era un equipo que jugaba muy lindo y como los equipos se preocupaban ya por siempre por la banda izquierda del Arsenal, con Pires, con Ashley Cole, cuando Henry descargaba en ese costado, ya se olvidaba mucho de la banda derecha y ahí es donde llegaba Ljungberg por sorpresa. O sea, el equipo era una maravilla. Era una Sí, maravilla. a mí me encantaba, la verdad, la flexibilidad y como tú dices, la elegancia de Pires, unos remates secos que te salían de la nada y que ahora tú los ves y parecieran que fueran en cámara lenta, Sí. pero de verdad eran un tremendos bombazos los que tiraba a veces Pires, pero también la calidad que tenía, la flexibilidad de Ljungberg también me encantaba, que era un poco más de desborde que Robert Pires, tenía ciertamente mucho menos magia que Robert Pires, pero lo suyo era la velocidad y la picardía y esas frenadas de Freddy Ljungberg a mí me encantaban, porque estaba así, tú lo veías que pasaba de 100 a 20 kilómetros por hora en cuestión de segundos. Era muy difícil de leer Freddy Ljungberg y sobre todo cuando a veces lo mandaban para jugar con pierna cambiada. Era muy difícil de detectar lo de Freddy Ljungberg. Y creo que hemos ya repasado a los 11 titulares de los fijos. Podemos detenernos rápidamente así, hablar tal vez de uno que ahora mismo está como directivo, de Edu. ¿Qué tan importante era Edu? Porque estaba casi siempre, era el primer cambio. Creo que por eso es que podemos hablar de él, porque es un personaje que tiene bastante incidencia en Los Invencibles. Jan, como lo dices, Edu era el primer recambio del medio campo, o sea, por Vieira, o sea, perfectamente podía hacer las dos posiciones. Ser un box to box, no de la potencia o dinámica de Vieira, pero lo podía hacer y también podía replegarse con los centrales, supliendo la función de Gilberto Silva. Era un excelente jugador, era un magnífico jugador y como te digo, era el primer recambio. Caso que vimos en la goleada del Inter, que le hicimos al Inter por 5-1 en el San Siro. Fue un gol de Edu llegando también al área. Es que era un equipazo, o sea, teníamos un equipazo, teníamos un recambio maravilloso, unos juveniles que estaban proyectándose y definitivamente coincidimos con una generación muy bonita que explotó y que Arsène Wenger supo explotar, definitivamente. Sí, ya después podemos hablar porque José Antonio Reyes no llega al principio de la temporada, ¿no? No. Llega a la segunda parte, pero es creo que un fichaje pero puntual el que hace, porque se da cuenta que Ray Parlour no le va a aguantar toda la temporada. Se da cuenta que cuando entraba no era lo mismo que tener a Ljungberg y tenía también que jugar Champions League, tenía otros torneos que tenía que disputar. Entonces, creo que la llegada de José Antonio Reyes, que en paz descanse ahora, es un fichaje de esos clínicos, ¿no? De Arsène Wenger. Y es uno de los primeros españoles también que llega a triunfar por lo grande, ¿no? A la Premier League. O sea, fue una sorpresa el fichaje de Reyes porque era la gran promesa o la gran perla o el gran diamante que tenía el Sevilla. Sí. Cuando el Arsenal va por él, como ¡guau! Llega al Arsenal. Y parte de su crecimiento como jugador o lo que pudo mostrar en esa temporada cuando jugó también fue gracias a Henry. En muchos partidos, ya no sé si lo recuerdas, donde Henry se ve regañándolo, manoteándolo, corrigiéndolo en pleno partido, pero hacían una combinación, hacían un tándem, hacían una pareja fenomenal cuando los dos estaban en cancha. A mí me encantaba José Antonio Reyes. Era unos desbordes y una calidad, una zurda exquisita. Un poco cojo, ¿no? Pero solamente usaba una sola pierna. Muy zurdo para mi gusto. Pero bueno, no hay zurdo malo y creo que José Antonio Reyes lo demostró. No se adaptó mucho al fútbol inglés, ¿no? No le encantó. Porque tenía para hacer una carrera espectacular en Arsenal. Qué pena lo de la perla y la forma en la que también terminó. Sí.
Trágico. Mucha pena, trágico, trágico final. Y bueno, creo que con eso hemos repasado un poco de los 11 invencibles y también los principales recambios. Y ya les recordamos que Arsène Wenger había prometido que iba a ganar Invencible, le llamaban el cómico Wenger, ¿no? Comical Wenger. Y al final demostró su polito, ¿no? Su camiseta que le habían hecho. Y la gente pensará que esto es producto de la armonía, la felicidad en el camerino, que todo era buena onda, ¿no? Y que en ese tiempo, como no había selfie, no sé, se inventaban otras formas de disfrutar, no había TikTok, tal vez habría otras formas, ¿no? ¿Era cierto eso? ¿O se sacaban la madre en los entretiempos, antes de los partidos? ¿Se odiaban también? Había poco de eso. Es uno de los grandes mitos. ¿Qué Eh, pasaba en el camerino de Arsenal para... ¿Cuál es la clave del éxito? No era ¿Lo armonía qué? pura, no era No, armonía, no, nunca hubo armonía. nunca. Creo que como cualquier equipo de fútbol, eh, dentro del camerino había las peleas, los males entendidos y sobre todo con tanto o algunos capos, como lo podemos llamar en el equipo. O sea, creo que Henry era un capo por su desempeño, pero bueno, ¿qué le vas a pedir tú a Sol Campbell o a Patrick Vieira? Hay una anécdota que prácticamente Lauren con Henry estuvieron a punto de irse a las manos. O sea, era algo complicado, pero creo que esa también fue una base del éxito. El corregir, el decirse las cosas, el entrar y nunca callar y agachar la cabeza. Creo que eso nunca fue del equipo y sobre todo que Arsène Wenger daba pie para eso. O sea, él era muy mediador, pero también dejaba que entre ellos discutieran y arreglaran sus diferencias o lo que no estaban de acuerdo unos con otros en el campo. Exacto, tú lo has dicho, estos jugadores eran, o sea, estamos hablando de cracks mundial, o sea, estamos hablando de, no sé, de los galácticos de la Premier League, en esa época eran estos señores. Tenías a un Robert Pires, campeón con Francia, a Henry, ni qué te digo, tenías a Dennis Bergkamp, la estrella máxima de la elegancia en Holanda. En ese tiempo todavía se le decía Holanda. En Sí. ese tiempo no era Países Bajos. Tenías una serie De hecho, una ya, constelación de estrellas muy potente. Vieira. Jens Lehmann. Jens Lehmann es uno de los arqueros más expulsados de la historia del fútbol por su mal carácter. Entonces, vaya, ¿qué le ibas a decir tú a James Lehmann? ¿Qué ibas a encarar a Lehmann, por Dios? Pero ahora es una ternurita, ¿no? Lo más gracioso es Sí, que ahora todos, absolutamente, y menos, creo Henry un poco menos, todos se han vuelto pero así blanditos, ¿no? Todos se han vuelto blanditos. Lauren está para, por ejemplo, estudiando, la mayoría está, un gran grupo está estudiando para, o se formó para ser técnico, ¿no? sí. Pero creo que pocos le han cogido la manija a esto, no la han tenido muy fácil. De hecho, Lauren ya fue, creo que no, fue invitado o panelista de Sky Sports, y fue uno de los grandes críticos de Unai Emery. Pues que Unai Emery, pues no es, Unai Emery dio mucho de qué hablar. Creo que cualquiera lo puede haber criticado porque hizo ciertas cosas mal. Pero, por ejemplo, el caso de Jens Lehmann, él dice que el equipo más rápido en la historia del fútbol que él pudo ver con la pelota fue ese Arsenal de los Invencibles. Eran los únicos tres jugadores que tenían la licencia de tocar el balón más de 3 veces o transportar un poco más el balón. Era Henry, Bergkamp y Pires. De resto, ese equipo no podía hacer más de 2 toques. O sea, era un equipo brutal. Ese equipo es para recordar, para ver toda su temporada partido por partido. Y hay algo que no podemos dejar pasar, que el Arsenal matemáticamente fue campeón en el estadio de Tottenham, en White Hart Lane. Eso es un, eso ya fue ya demasiado, pues, ¿no? Sí, O sea, ya. esa temporada no pudo ser más perfecta, ¿no? Terminó dando literalmente, fue un empate, ¿no? Arsenal estuvo muy cerca, ¿no? De perder ese invicto en los últimos partidos porque fueron los Sí. últimos tres, fueron empates, si no me equivoco, los últimos dos. Pero, pero muy cerca. Y uno de esos fue contra el Tottenham, justo. Sí, fue un Y empate al final de un penal de Robbie King. El siguiente partido lo empató y el partido final se complicó muchísimo. El último partido, la fecha 38, que fue con Leicester. Con el Leicester creo que descendió, pero ganamos 2-1, creo que muy apretado.
Sí, a ver, acá lo tengo, fue en los últimos partidos, empate 2-2 contra el Tottenham, empate 0-0 contra el Birmingham y luego vino otro empate contra el Portsmouth. Y luego, ahí acá, no, el empate contra el Portsmouth, sí, empate contra el Portsmouth. Y ahí terminó todo. Sí, ahí termina todo. Ahí termina toda la gracia. No, terminamos con un triunfo con Fulham y contra el Leicester, tú dices. Con el Leicester 2-1, sí. Exacto. Termina ahí la temporada de Arsenal con el triunfo 2-1. Pero sí que nos complicamos sobre todo con ese Portsmouth. Y también hay un partido, si no me equivoco, en esa temporada contra el Liverpool, que también fue muy complicado, pero lo terminamos remontando. En esa época el Liverpool no era muy rival en ese entonces de Arsenal. No era muy fuerte. O sea, las grandes rivalidades en Inglaterra siempre fueron Manchester y Liverpool. Era el clásico. Pero, insisto, en ese momento el clásico de clásicos era Manchester-Arsenal. Sí, o Arsenal-Manchester. Desde que llegó Arsène Wenger se volvió un clásico el Arsenal-Manchester United. Y ese partido que dice Jan con el Liverpool, ese partido es muy bonito. Lo recuerdo como si fuera ya porque empieza ganando el Liverpool. Pero ese partido es donde está la jugada de Henry, que hace un enganche a Carragher y el enganche lo manda a Goodison Park. O sea, Carragher fue a Goodison, allá lo mandó. O sea, fue un gol espectacular. Y, o sea, es que me recuerdo y me da nostalgia porque era un equipazo. Ese equipo marcó una generación y creó muchos hinchas. Que a pesar de que muchos hinchas o fanáticos han sufrido mucho después siguen siendo y cada vez quieren más al club gracias a eso, a ese Arsenal de los Invencibles. Sí, de hecho ahora voy a poner una foto de Henry para que puedan ver los Gunners. El descaro de Henry, la forma de celebrar. Este hombre no tenía ningún respeto por nadie. Se iba y le celebraba la hinchada del Tottenham en su cara. Pero ¿cómo podemos calificar eso? ¿Una falta de respeto? Ciertamente lo es. Sí. Yo creo que lo es. O sea, no podemos evaluar ahora con una vara y en esa entonces con otra. Era una total provocación. Era un provocador máximo Thierry Henry, pero eso es lo que lo hizo grande. Era un provocador que se salía con la suya. Siempre. Exacto. O sea, bien lo hablamos con Gustavo Silva. Algo que tiene siempre tuvo Henry, aparte de su gran calidad como jugador de fútbol, era la manera que tenía de improvisar o de celebrar, que siempre se reconocía a Titi Henry por alguna celebración. O sea, aún recuerdo la celebración que cuando ya no estaban en Arsenal, con los New York Red Bulls, esa celebración que es con el poste, recostado en el poste con la mano, creo que fue mundial. O sea, las celebraciones de Henry son... Y igual, ¿no? ¿Te acuerdas cuando cogió el tema el Black Lives Matter? Todos celebraban un ratito y él se quedó los 4 minutos, no sé cuánto, que estuvo... fueron 8 minutos. 8 minutos y 13 segundos. 13 segundos, creo. O sea, Henry es... Era un distinto. Es un distinto y por eso es que hay tanta relación con Aubameyang que tampoco le gusta pasar por desapercibido. Pero como les dijimos, no vamos a hacer comparaciones absolutas con nada del futuro. Estamos hablando solamente del pasado de los Invencibles. Y creo que no sé si hay algo más que agregar. Podemos terminar con cómo termina esto, pues, ¿no? Cómo termina los Invencibles la temporada. Termina muy bien. Pero cómo termina el récord, ese sabor de robo, estafa, creo que va a quedar por la historia, ¿no? Bueno, de ahí vale la pena entonces contar la anécdota de la pizza. Vale. Eso fue la fecha número 50. Ya era pues la otra temporada. Y definitivamente fue un motivante para el Manchester. Dijeron, en Old Trafford no va a ser el invicto 50 del Arsenal. Entonces fue catalogada como la batalla Old Trafford número 2. Y claro, ¿cómo tenía que empezar? Con un penal descarado que realmente no fue, y un segundo gol que hace Wayne Rooney, pero fue un arbitraje muy malo. Fue un arbitraje muy malo donde se tuvieron que ir varios jugadores del Manchester expulsados. Los hermanos Neville pegaron como quisieron y realmente fue un desastre. Al final del partido en el túnel
se formó la pelea. O sea, era Manchester, todos los jugadores de Manchester en la derecha, todos los del Arsenal en la izquierda, Arsène Wenger diciendo cualquier clase de improperios y groserías en francés, que llega Sir Alex Ferguson y le dice a Arsène Wenger, preocúpate por tu equipo y maneja a tus jugadores y déjame los míos en paz. Entonces, en esa refriega que está Sir Alex Ferguson separando, le cae una pizza en la cara. Dicen que el Manchester siempre ponía a los equipos de visita, siempre les ponía pollo o pizza. Y preciso, en ese momento le cayó una pizza, un pedazo de pizza a Ferguson, y dicen que el que envió esa pizza fue Fábregas. Sí. Que Ferguson no dijo nada, simplemente se fue renegando, limpiándose la cara con harinas, todo, y ya me metió para el camerino. La anécdota es muy buena. O sea, por descarte tenía que ser alguien del Arsenal el que atanzó, sí. Porque solo ellos tenían pollo o pizza, y fue pizza. Sí. En esas épocas no había tantas cámaras, ¿no? Ahora, y no había el 4K que te permitía hacer zoom y ver qué cosa sucedía. No había la bench cam. La bench cam, no había la famosa bench cam. Que ahora registraría ¿qué no hubiera registrado en esas épocas? ¿Qué no hubiera registrado, mejor dicho? ¿Qué no hubiera registrado? Porque ahora hay cámaras hasta en los camerinos, y no estamos viendo los documentales de Amazon. Entonces, ¿te imaginas que hubiera habido un documental de Amazon de los Invencibles? No puedo, mejor. Y creo que con esa ansiedad las voy a dejar. Imagínense, con esa ilusión que nunca va a suceder. ¿Te imaginas que la temporada de Los Invencibles haya sido registrada en un behind the scenes, en un all access areas, en un ingreso total, en un cero restricciones? Que escuches esas peleas en los camerinos, la batalla de Old Trafford, las arengas de Wenger, porque Wenger no era tan suavecito en esa época, era otro Wenger, era otro Wenger. O las entradas al camerino de Patrick Vieira. Wenger entraba en esos tiempos y sí les gritaba, ya no era como... Creo que, mira, ni siquiera en el 8-2 que perdimos en Old Trafford creo que no habría un grito como los que habían en esos tiempos, los de Wenger. Ya Wenger estaba en modo abuelito, ¿no? En modo... De hecho, sí, contemos otra anécdota. Arteta dice que la única vez que vio a Wenger mientras estuvo en el Arsenal, que lo vio salido de la ropa, totalmente descompuesto, fue cuando íbamos perdiendo, creo que ya 4-0. Con Liverpool en Anfield, que entramos, que en 10-15 minutos nos hicieron todos los goles seguidos. Entró al camerino totalmente descompuesto, o sea, fue algo, y lo dice Arteta, que nunca había visto a Wenger de esa manera. Bueno, pero lo que sí lo hemos visto es alzando una copa, y luego años más tarde alzando nuevamente esa copa dorada en su despedida. Creo que fue la mejor temporada, creo que estamos de acuerdo. No sé si tú estás de acuerdo conmigo en que esto no se va a repetir. Creo, al menos yo, que no lo voy a ver vivo, creo yo. Espero equivocarme, y si me equivoco, que sea el Arsenal nuevamente. Ya, sí, para mí nunca se va a volver a repetir, espero no equivocarme, y es por varios factores, y para mí el principal es el económico. Es que hoy en día tienes 4, 5, 6 equipos en la misma liga, con un poder adquisitivo muy grande y lleno de figuras. En ese momento no estoy desmeritando el triunfo del club, porque eso nadie lo hizo, ni antes, ni por esa época. Competías contra 3 o 4 máximo, pero en este momento tienes que competir con 6 hasta 7 clubes, y hasta un equipo de media tabla tiene buenos jugadores y te puede complicar, como pasó Watford con Liverpool. Y yo lo veo también desde un tema marquetero. Cuando tú metes a Google Invencibles, es automáticamente Arsenal. Sí. Arsenal no puede perder esa marca registrada por ningún motivo. El único trofeo dorado creo que es Arsenal. No me imagino otro segundo trofeo dorado. No me imagino. Gracias, Ismail Azar. Gracias a ustedes también, Gunners, por acompañarnos en esta transmisión. Creo que hemos hablado, nos hemos despachado bien sobre los jugadores, para que conozcan un poquito de cómo se manejaba más o menos este Arsenal de los Invencibles. No era muchos factores. Era mucha energía, mucha camaradería, mucha rabia, mucha apuesta, mucho atrevimiento, mucha inteligencia al momento de fichar. Por ejemplo, en la mitad de temporada de Arsène Wenger,
Eran muchos factores y sobre todo el factor estadio, el factor rivalidad, porque si tú no tenías un Manchester United que todas las temporadas te molestaba y te molestaba y te molestaba, no hubieras tenido la motivación de querer ganar algo mucho mejor de lo que ellos habían estado ganando durante tantos años. Sí, ya, y definitivamente ese Arsenal tuvo por lo que hemos carecido durante mucho tiempo ahora, que era liderazgo y sobreponerse a la adversidad. O sea, un Arsenal ahora, lamentablemente si hago esa comparación, te mete un 2-0 en contra, un 1-0, un 2-0 en contra y ya nos vinimos abajo. O un Arsenal que iba ganando 2 o 3-0 y te lo empatan 3-3 hasta un 4-4, como fue el Newcastle. Creo que eso a los Invencibles jamás le hubiera pasado. Entonces tenía capos, tenía líderes y tenía hombres de verdad que a cualquier adversidad se sobreponía. Era un club magnífico, un equipo de fútbol magnífico. Para cerrar con un poco de polémica esto, como no hay mucho, hay muchos equipos por supuesto que han sido los últimos sobre todo, que han batido récords increíbles y hay que compararlos por supuesto con también las temporadas grandes del Manchester United, y por ahí hubo un video de la media inglesa que puso al Arsenal en tercer, cuarto lugar, no lo sé, no estoy 100% seguro, pero para mí, como te digo, un equipo es invencible. Si tú pones al Arsenal contra los Centuriones del Pep Guardiola, contra el mejor de Jürgen Klopp en su máximo hype, contra cualquier otro equipo, contra ese mismo Manchester United del triplete, contra el Barcelona el mejor Barcelona de todos, estás hablando de un equipo que le pusieras lo que pusieras, iba a salir airoso. Si no salía con un triunfo, mínimo te garantizaba el empate. Y creo que eso para mí es lo que lo hace el mejor equipo que hemos visto en la Premier League. No estoy hablando para nada de la exquisitez de fútbol, que esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Ya, pero y te lo si pongo, tú pones a dos equipos a competir, un invencible no es así. Pues, ¿qué significa invencible? Que no va a perder. No, y te lo pongo así de simple. Traigamos ese equipo con cualquiera de los que ha sobresalido en el último tiempo. Sea el Manchester City de los 100 puntos, su punto débil era la defensa. El Arsenal siempre en toda su línea fue completo. Este Liverpool que pasó era un equipo muy bueno, muy sólido, pero creo que su medio campo era un poco débil y hay veces lo subestimaban. Pero creo que el Arsenal, ese Arsenal de los Invencibles, en todas sus líneas. Salvo el portero, creo que podía ser lo único mejorable, el Lehmann. Creo que era lo único, sí. el menos invencible de todos, creo. Pero después línea por línea espectacular. Ojo, no estoy diciendo que este Arsenal era más hermoso y más vistoso que el ganó el triplete con Barcelona. O sea, que eso es otra cosa. Estamos evaluando de qué equipo ganaría en un match, en 1-1 en esos partidos, y creo que el Arsenal por lo menos, como digo, te garantiza un empate. Pero mira, Jan, lo que yo te decía ahora, que muchas personas no sé si no alcanzaron o desconocieron esa historia de los Invencibles, cuando yo manifestaba que cuando Pep Guardiola con ese equipo del Barcelona, que la revolución de Guardiola con el falso 9, que no había un delantero de verdad, el Arsenal lo hizo, aunque tenía a Henry delantero, pero Berka nunca fue un delantero posicional, nunca lo fue. O sea, el fútbol está inventado hace mucho tiempo. A mí me parece que inventos en el fútbol hoy en día es que un escorpión de Higuita, una rabona de Vichy Borghi, sí, así una rabona de Vichy Borghi, la subeldiana Osvaldo Juan Subeldía, que era un argentino que es un tiro de esquina y centrar al primer palo. Ni siquiera las de Ronaldinho eran nuevas, pues. O sea, exacto, o sea, ni siquiera... decir que este inventó el fútbol, que lo revolucionó, no. O sea, el fútbol está inventado hace mucho rato y las tácticas están inventadas hace mucho rato. O sea, claro, solamente que ahora hay mejor ejecución, por eso te digo, un Pires de esa época tal vez no hubiera sido exitoso en esta, qué sé yo. Por la forma, el desarrollo, el entorno, el ambiente, qué sé yo. Y bueno, podemos seguir hablando una hora más, creo, pero de eso no se trata. Ya tendremos otras anécdotas, ya estamos preparándole el segundo video. Espero que les haya gustado. Denos sugerencias, escríbanos qué temas les gustaría que comentemos y hablemos, y déjenos sus preguntas, cosa que así las leemos también en el próximo podcast. Gracias, Juan Pablo. Bueno, fue un gusto no estar contigo, Jan, acá en Arsenal Interactivo. Un gusto también que con los suscriptores, con los miembros. Y aprovecho también me ofrezco dudas que tengan con Jan, conmigo, pueden abusar de mi memoria. Tengo un poquito de memoria, me acuerdo, y hay equipos, jugadores que me marcaron mucho
Pobre el que te haga algo, Juan Pablo, a ti. Uf, Sí. tú te debes acordar todo. No Y te no, debe- a ti, no solamente del Arsenal, a ti nadie te debe nada, ¿no? No tienes sí, deudas no, pendientes. no tengo deudas pendientes. No solo el Arsenal, el fútbol mundial, hubo un tiempo que veía mucho, consumía mucho fútbol y eso me ayudó a tener buena memoria y a recordar muchísimas cosas. Lo mío es lo mío va por otro lado. Muchas gracias, Juan Pablo. Nuevamente, muchas gracias. Nos Un vemos, placer. Gunners. Gracias a ustedes también por la sugerencia de tocar estos temas y comentarios y su respectivo like, y a Juan Pablo en Arsenal Fans Latinoamérica en Facebook. Nos vemos conmigo. Hasta el próximo video. Chau, chau.